en un lloc de la Manxa, del nom del qual no vull acordar-me, vivia no fa molt temps un d'aquells hidalgos de llança raconada, d'arga antiga, rossí magre i llebrer corredor. Un guisat, més sovint, de vaca que d'ovella, carn trinxada quasi totes les nits, olla de trossos els dissabtes, llentilles els divendres i algú colomí que hi queia de més els diumenges. S'emportaven les 3 parts de seisenda. Consumien el restant d'una llupa de burell molt fi, amb les seves calces i plantofes de vellut per a les festes, i el seu vestit de llana bruna amb què s'honorava els dies d'entre setmana. Tenia a sa casa una mestressa que passava dels 40 i una neboda que no arribava als 20 i un mosso per a tot, que així ensellava el rossí com agafava la podadera. Vorellava l'edat del nostre gentil home amb els 50 anys. Era de complexió cepada, magre de carns, de rostre eixut, bon matiner i amic de la casa. Volem dir que tenia el sobrenom de Queixalla o Quesada, que en això hi ha alguna diferència en els autors que d'aquest cas escriuen, encara que per conjectures versemblant es deixa entendre que es diu Queixana, però això importa poc al nostre conte, basta que en la narració d'ell no se n'isca nun punt de la veritat. Capítulo 44, donde se prosiguen los inauditos sucesos de la venta. En efecto, fueron tantas las voces que Don Quijote dio, que abriendo de presto las puertas de la venta, salió el ventero, despavorido, a ver quién tales gritos daba, y los que estaban fuera hicieron lo mismo. Maritornes, que ya había despertado a las mismas voces, imaginando lo que podía ser, se fue al pajar y desató, sin que nadie lo viese, el cabestro que a Don Quijote sostenía, y él dio luego en el suelo, a vista del ventero y de los caminantes, que llegándose a él le preguntaron qué tenía que tales voces daba. Él, sin responder palabra, se quitó el cordel de la muñeca y levantóse en pie, subió sobre Rocinante, embrazó su adarga, enristró su lanzón y tomando buena parte del campo volvió a medio galope diciendo: cualquiera que dijere que yo he sido con justo título encantado, como mi señora la princesa Micomicona me dé licencia para ello, yo le desmiento, le rieto y desafío a singular batalla. Admirados se quedaron los nuevos caminantes de las palabras de Don Quijote, pero el ventero les quitó de aquella admiración, diciéndoles que era Don Quijote y que no había de hacer caso de él porque estaba fuera de juicio. Hechas pues estas prevenciones, no quiso aguardar más tiempo a poner en efecto su pensamiento, apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza, según eran los agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sin razones que enmendar y abusos que mejorar, y a deudas que satisfacer, y así sin dar parte a persona alguna de su intención y sin que nadie le viese, una mañana antes del día, que era uno de los calurosos del mes de julio, se armó con todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta su mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó su lanza y por la puerta falsa de un corral salió al campo con grandísimo contento y alborozo de ver cuánta felicidad había dado principio a su buen deseo. Mas apenas se vio en el campo cuando le asaltó un pensamiento terrible, tal que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa. Y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero, y que conforme a ley de caballería ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero, y puesto que lo fuera, había de llevar armas blancas, como novel caballero sin empresa en el escudo, hasta que por su esfuerzo la ganase. En tanto que Don Quijote esto decía, estaba persuadiendo el cura a los cuadrilleros como Don Quijote era falto de juicio, como lo veían por sus obras y por sus palabras, y que no tenían para qué llevar aquel negocio adelante, pues aunque le prendiesen y llevasen, luego le habían de dejar por loco, a lo que respondió el del mandamiento que a él no tocaba juzgar de la locura de Don Quijote, sino hacer lo que por su mayor le era mandado, y que, una vez preso, siquiera le soltasen 300. Con todo eso, dijo el cura, por esta vez no le habéis de llevar, ni aun él dejará llevarse, a lo que yo entiendo. En efecto, tanto les supo el cura decir y tantas locuras supo Don Quijote hacer, que más locos fueran que no él los cuadrilleros, si no conocieran la falta de Don Quijote, y así tuvieron por bien de apaciguarse,
y aún de ser medianeros de hacer las paces entre el barbero y Sancho Panza, que todavía asistían con gran rancor a su pendencia. Finalmente, ellos, como miembros de justicia, mediaron la causa y fueron árbitros de ella, de tal modo que ambas partes quedaron, si no del todo contentas, a lo menos en algo satisfechas, porque se truncaron las albardas, y no las cinchas y jáquimas. Y en lo que tocaba a lo del yelmo de Mambrino, el cura, a socapa, y sin que Don Quijote lo entendiese, le dio por la bacía 8 reales, y el barbero le hizo una cédula del recibo, y de no llamarse engaño por entonces ni por siempre jamás. Amén. Sosegadas, pues, estas 2 pendencias, que eran las más principales y de más tomo, restaba que los criados de don Luis se contentasen de volver los 3, y que el uno quedase para acompañarle donde don Fernando le quería llevar. Ítem. Es mi voluntad que de ciertos dineros que Sancho Panza, a quien en mi locura hice mi escudero, tiene, que porque ha habido entre él y mí ciertas cuentas y dares y tomares, quiero que no se le haga cargo de ellos, ni se le pida cuenta alguna, sino que si sobrase alguno, después de haberse pagado de lo que le debo, el restando sea suyo, que sea bien poco y buen provecho le haga. Y si estando yo loco fui parte para darle el gobierno de una ínsula, pudiera ahora, estando cuerdo, darle el de un reino, se le diera, porque la sencillez de su condición y fidelidad de su trato lo merece. Y volviéndose a Sancho le dijo: perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error en que yo he caído, de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo. Ay, respondió Sancho llorando, no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome en mi consejo, y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaban que las de la melancolía. Mire, no sea perezoso, sino levántese de esta cama, y vámonos al campo vestidos de pastores, como tenemos concertado. Quizá tras alguna de las matas hallaremos a la señora Dulcinea, desencantada, que no hay más que ver. Si es que se muere de pesar de verse vencido, échame a mí la culpa, diciendo que por haber yo cinchado mal a Rocinante le derribaron. Cuánto más que vuesa merced habrá visto en sus libros de caballería, cosa ordinaria, derribarse unos caballeros a otros, y el que es vencido hoy ser vencedor mañana. Así es, dijo Sansón, y el buen Sancho Panza está muy en la verdad de esos casos. Señores, dijo Don Quijote, vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros o gaño. Yo fui loco, y ya soy cuerdo, fui Don Quijote de la Mancha, y soy ahora, como he dicho, Alonso Quijano el Bueno. Pueda con vuesa mercedes mi arrepentimiento y mi verdad volverme a la estimación que de mí se tenía, y prosiga adelante el señor escribano. Ítem. Mando toda mi hacienda a puerta cerrada a Antonia Quijana, mi sobrina, que está presente, habiendo sacado primero de lo más bien parado de ella lo que fuere menester para cumplir las mandas que dejo hechas. Y la primera satisfacción que se haga quiero que sea pagar el salario que debo del tiempo que mi ama me ha servido, y más 20 ducados para un vestido. Dejo por mis albaceas al señor cura y al señor bachiller Sansón Carrasco, que están presentes. Ítem, es mi voluntad que, si Antonia Quijana, mi sobrina, quisiere casarse, se case con un hombre de quien primero se haya hecho información, que no sabe qué cosas sean libros de caballería, y en caso de averiguarse que lo sabe, y con todo eso mi sobrina quisiere casarse, y se casare, pierda todo lo que le he mandado, lo cual puedan mis albaceas distribuir en obras pías, a su voluntad. Ítem, suplico a los dichos señores mis albaceas que si la buena suerte les trajera a conocer al autor, que dicen que compuso una historia que anda por ahí con el título de Segunda parte de las hazañas de Don Quijote de la Mancha, de mi parte le pidan, cuan encarecidamente ser pueda, perdone la ocasión que sin yo pensarlo le di de haber escrito tantos y tan grandes disparates como en ella escribe, porque parto de esta vida con escrúpulo de haberle dado motivo para escribirlos.
cerró con esto el testamento, y tomándole un desmayo, se tendió de largo a largo en la cama, alborotándose todos y acudieron a su remedio. Y en 3 días que vivió después de donde hizo el testamento, se desmayaba muy a menudo. Andaba la casa alborotada, pero con todo comía la sobrina, brindaba al ama y se regocijaba Sancho Panza, que esto del heredar algo borra o templa en el heredero la memoria de la pena, que es razón que deje el muerto. En fin, llegó el último de Don Quijote, después de recibidos todos los sacramentos y después de haber abominado con muchas y eficaces razones de los caballeros de los libros de caballería, hallándose el escribano presente, y dijo que nunca había leído en ningún libro de caballerías que algún caballero andante hubiese muerto en su lecho tan sosegadamente y tan cristiano como Don Quijote, el cual, entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron, dio su espíritu, quiero decir que se murió. Viendo lo cual, el cura pidió al escribano le dijese por testimonio como Alonso Quijano el Bueno, llamado comúnmente Don Quijote de la Mancha, había pasado de esta presente vida y muerto naturalmente, y que él tal testimonio pedía para quitar la ocasión de que algún otro autor decide Hamete Benengeli le resucitase falsamente e hiciera incabables historias de sus hazañas. Este fin tuvo el ingenioso hidalgo de la Mancha, cuyo lugar no quiso poner Cide Hamete puntualmente, por dejar que todas las villas y lugares de la Mancha contendiesen entre sí por ahijársele y tenérsele por suyo, como contendieron las 7 ciudades de Grecia por Homero. Déjase de poner aquí los llantos de Sancho, sobrina y ama de Don Quijote, los nuevos epitafios de su sepultura, aunque Sansón Carrasco le puso este. Y hace aquí el hidalgo fuerte, que a tanto extremo llegó, de valiente, que se advierte que la muerte no triunfó de su vida como su muerte. Tuvo a todo el mundo en poco, fue el espantajo y el coco del mundo, y en tal coyuntura que acreditó su ventura, murió cuerdo y vivió loco. Y así, fatigado de este pensamiento, abrevió su venteril y limitada cena, la cual, acabada, llamó al ventero, y encerrándose con él a la caballeriza, se hincó de rodillas ante él, diciéndole: «No me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero, hasta que la vuestra cortesía me otorgue un don que pedirle quiero, el cual redundará en alabanza vuestra y en pro del género humano». El ventero, que vio su huésped a sus pies y oyó semejantes razones, estaba confuso, mirándole sin saber qué hacerse ni decirle, y porfiaba con él que se levantase, y jamás quiso hasta que le hubo de decir que él otorgaba el don que le pedía. «No esperaba yo menos de la gran magnificencia vuestra, señor mío», respondió Don Quijote, «y así os digo que el don que os he pedido y de vuestra liberalidad me ha sido otorgado es que mañana en aquel día me habéis de armar caballero, y esta noche en la capilla de este vuestro castillo velaré las armas, y mañana, como tengo dicho, se cumplirá lo que tanto deseo, para poder, como se debe, ir por todas las 4 partes del mundo buscando las aventuras en pro de los menesterosos, como está a cargo de la caballería y de los caballeros andantes como yo soy, cuyo deseo a semejantes fazañas es inclinado». El ventero, que como está dicho era un poco socarrón y ya tenía algunos barruntos de la falta de juicio de su huésped, acabó de creerlo cuando acabó de oírle semejantes razones, y por tener que reír aquella noche determinó de seguirle el humor, y así le dijo que andaba muy acertado en lo que deseaba y pedía, y que tal por supuesto era propio y natural de los caballeros tan principales como él parecía y como su gallarda presencia mostraba, y que él, asimismo, en los años de su mocedad, se había dado aquel honroso ejercicio andando por diversas partes del mundo buscando sus aventuras. Por sus pasos contados y por contar, 2 días después que salieron de la Alameda llegaron Don Quijote y Sancho al río Ebro, y el verle fue de gran gusto de Don Quijote, porque contempló y miró en él la amenidad de sus riberas, la claridad de sus aguas, el sosiego de su curso y la abundancia de sus líquidos cristales, cuya alegre vista renovó en su memoria 1000 amorosos pensamientos. Especialmente fue y vino lo que había visto en la cueva de Montesinos,
que, puesto que el mono de maese Pedro le había dicho que parte de aquellas cosas eran verdad y parte mentira, él se atenía más a las verdaderas que a las mentirosas, bien al revés de Sancho, que todas las tenía por la misma mentira. Rompí, corté, abollé, y dije y hice, más que en el orbe caballero andante. Fui diestro, fui valiente, fui arrogante. 1000 agravios vengué, 100.000 deshice, hazañas di a la fama que eternice. Fui comedido y regalado amante. Fui enano, para mí todo gigante. Y al duelo en cualquier punto satisfice. Tuve a mis pies postrada la fortuna y trajo del copete mi cordura. A la calva ocasión el estricote. Mas, aunque sobre el cuerno de la luna siempre se vio encumbrada mi ventura, tus proezas envidio, oh gran Quijote. Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de felice recordación. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: la ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertamos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos la vida, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¿Qué gigantes? Dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves, respondió su amo, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi 2 lenguas. No por cierto, sino que las más se las fingen por dar sujeto a sus versos, y porque las tengan por enamorados y por hombres que tienen valor para serlo. Y así bástame a mí pensar y creer que la buena de Aldonza Lorenzo es hermosa y honesta, y en lo del linaje importa poco, que no han de ir a hacer la información de él para darle algún hábito, y yo me hago cuenta que es la más alta princesa del mundo. Porque has de saber, Sancho, si no lo sabes, que 2 cosas solas incitan a amar más que otras, que son la mucha hermosura y la buena fama, y estas 2 cosas se hallan consumadamente en Dulcinea, porque en ser hermosa ninguna le iguala, y en la buena fama pocas le llegan. Y para concluir con todo, yo imagino que todo lo que digo es así, sin que sobre ni falte nada, y píntala en mi imaginación como la deseo, así en la belleza como en la principalidad, y ni la llega Helena ni la alcanza Lucrecia, ni otra alguna de las famosas mujeres de las edades pretéritas griega, bárbara o latina. Y diga cada uno lo que quisiere, que si por esto fuere reprendido de los ignorantes, no seré castigado de los rigurosos. Habíales contado Sancho al cura y al barbero la aventura de los galeotes, que acabó su amo con tanta gloria suya. Y por esto cargaba la mano el cura refiriéndolo, por ver lo que hacía o decía Don Quijote, al cual se le mudaba el color a cada palabra, y no osaba decir que él había sido el libertador de aquella buena gente. Estos pues, dijo el cura, fueron los que nos robaron, que Dios por su misericordia se lo perdone a que nos los dejó llevar a su debido suplicio. No hubo bien acabado el cura cuando Sancho dijo: pues mía fe, señor licenciado, el que hizo esta hazaña fue mi amo, y no porque yo no lo dije antes y le avisé que mirase lo que hacía, que era pecado darles libertad, porque todos iban allí por grandísimos bellacos. Majadero, dijo a esta sazón Don Quijote, a los caballeros andantes no les toca ni atañe averiguar si los afligidos, encadenados o opresos que encuentran por los caminos van de aquella manera o están en aquella angustia por sus culpas o por sus gracias. Solo le toca ayudarles como menesterosos, poniendo los ojos en sus penas y no sus bellaquerías. Yo topé con un rosario de sarta gente mohína y desdicha, y hice con ellos lo que mi religión me pide, y lo demás allá se avenga. Y a quien mal le ha parecido, salvo la santa dignidad del señor licenciado y su honrada persona,
Digo que sabe poco de achaque de caballería, y que miente como un hideputa, y mal nacido, y esto le haré conocer con mi espada donde más largamente se contiene. Era fresca la mañana y daba muestras de serlo asimesmo el día en que Don Quijote salió de la venta, informándose primero cuál era el más derecho camino para ir a Barcelona sin tocar Zaragoza. Tal era el deseo que tenía de sacar mentiroso a aquel nuevo historiador que tanto decían que le vituperaba. Sucedió, pues, que en más de 6 días no le sucedió cosa digna de ponerse en escritura, al cabo de los cuales, yendo fuera de camino, le tomó la noche entre unas espesas encinas o alcornoques, que en esto no guarda la puntualidad ciegamente que en otras cosas suele. Apeáronse de sus bestias amo y mozo, y acomodándose a los troncos de los árboles, Sancho, que había merendado aquel día, se dejó entrar de rondón por las puertas del sueño. Pero Don Quijote, a quien desvelaban sus imaginaciones mucho más que el hambre, no podía pegar sus ojos. Antes iba y venía con el pensamiento por 1000 géneros de lugares. Ya le parecía hallarse en la cueva de Montesinos, ya ver brincar y subir sobre su pollina la convertida en labradora Dulcinea, ya que le sonaban en los oídos las palabras del sabio Merlín que le referían las condiciones y diligencias que se habían de hacer y tener en el desencanto de Dulcinea. Desesperábase de ver la flojedad y caridad poca de Sancho, su escudero, pues a lo que creía solo 5 azotes se habían dado, número desigual y pequeño para los infinitos que le faltaban, y de esto recibió tanta pesadumbre y enojo que hizo este discurso. Sinudo Gordiano cortó el magno Alejandro diciendo: tanto monta contar como desatar, y no por eso dejó de ser universal señor de toda la Asia. Ni más ni menos podría suceder ahora en el desencanto de Dulcinea si yo azotase a Sancho a pesar suyo. Cuenta Cide Hamete Benengeli en la segunda parte de esta historia y tercera salida a Don Quijote, que el cura y el barbero se estuvieron casi un mes sin verle, por no renovarle y traerle a la memoria las cosas pasadas. Pero no por esto dejaron de visitar a su sobrina y a su ama, encargándolas tuviesen cuenta con regalarle, dándole a comer cosas confortativas y apropiadas para el corazón y el cerebro, de donde procedía, según buen discurso, toda su mala aventura, las cuales dijeron que así lo hacían y lo harían, con la voluntad y cuidado posible, porque echaban de ver que su señor por momentos iba dando muestras de estar en su entero juicio, de lo cual recibieron los dos grandes contento, por parecerles que habían acertado en haberle traído encantado en el carro de los bueyes, como se contó en la primera parte de esta tan grande como puntual historia, en su último capítulo, y así determinaron de visitarle y hacer experiencia de su mejoría, aunque tenían casi por imposible que la tuviese, y acordaron de no tocarle en ningún punto de la andante caballería, por no ponerse a peligro de descoser lo de la herida que tan tiernos estaban. Visitáronle, en fin, y halláronle sentado en la cama, vestida una almilla de bayeta verde con un bonete colorado toledano, y estaba tan seco y amojamado que no parecía sino hecho de carne momia. Fueron de él muy bien recibidos, preguntáronle por su salud, y él dio cuenta de sí y de ella con mucho juicio y con muy elegantes palabras. Y en el discurso de su plática vinieron a tratar en esto que llaman razón de Estado y modos de gobierno, enmendando este abuso y condenando aquel, reformando una costumbre y desterrando otra, haciéndose cada uno de los tres un nuevo legislador, un licurgo moderno o un solón flamante, y de tal manera renovaron la república que no pareció sino que la habían puesto en una fragua y sacado otra de la que pusieron. Y habló Don Quijote con tanta discreción en todas las materias que se tocaron, que los dos examinadores creyeron indubitablemente que estaba del todo bueno y en su entero juicio. Y sin querer cansarse más en leer libros de caballerías, mandó al ama que tomase todos los grandes y diese con ellos en el corral. No se dijo a tonta ni a sorda, sino a quien tenía más gana de quemallos que de echar una tela.
por grande y delgada que fuera, y siendo casi 8 de una vez, los arrojó por la ventana. Por tomar muchos juntos, se le cayó uno a los pies del barbero, que le tomó gana de ver de quién era, y vio que decía: «Historia del famoso caballero Tirante el Blanco». «Válame Dios», dijo el cura, dando una gran voz, «que aquí esté Tirante el Blanco. Dámele acá, compadre, que hago cuenta que ha hallado en él un tesoro de contento y una mina de pasatiempos. Aquí está don Quirelson de Montalbán, valeroso caballero, y su hermano Tomás de Montalbán, y el caballero Fonseca, con la batalla que el valiente de Tirante hizo con el alano, y las agudezas de la doncella placer de mi vida, con los amores y embustes de la viuda reposada, y la señora emperatriz, enamorada de Hipólito, su escudero. Dígoos verdad, señor compadre, que por su estilo es este el mejor libro del mundo. Aquí comen los caballeros, y duermen y mueren en sus camas, y hacen testamento antes de su muerte, con otras cosas de que todos los demás libros de este género carecen. Con todo eso, os digo que merecía el que lo compuso, pues no hizo tantas necedades de industria, que le echaran a galeras por todos los días de su vida. Llevadla a casa y leedle, y veréis que es verdad cuando de él os he dicho. Así será, respondió el barbero. ¿Pero qué haremos de estos pequeños libros que quedan? Estos, dijo el cura, no deben ser de caballerías, sino de poesía. Suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, que, con otros sucesos dignos de feliz recordación. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: «La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra y es gran servicio que dio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra». —¿Qué gigantes? —dijo Sancho Panza. —Aquellos que allí ves —respondió su amo—, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi 2 leguas. —Mire vuestra merced —respondió Sancho—, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí, y ponte en oración en el espacio, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos, y no gigantes, aquellos que iba a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes, que ni oía las voces de su escudero Sancho, ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran. Antes iba diciendo en voces altas: «No fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete». Levántose en esto un poco de viento y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual, visto por Don Quijote, dijo: «Pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, me lo habéis de pagar». Y diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en el ristre, arremetió a todo el galope de Rocinante y embistió con el primero molino que estaba delante. Y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle a todo el correr de su asno, y cuando llegó halló que no se podía menear. Tal fue el golpe que dio con él Rocinante.
Válame Dios, dijo Sancho, ¿no le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza? Calla, amigo Sancho, respondió don Quijote, que las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a continua mudanza. Cuanto más que yo pienso, y es así verdad, que aquel sabio Frestón que me robó el aposento y los libros ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento. Tal es la enemistad que me tiene, mas al cabo, han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada. Dios lo haga como puede, respondió Sancho Panza. Y, ayudándole a levantar, tornó a subir sobre Rocinante, que medio despaldado estaba. Y, hablando en la pasada aventura, siguieron el camino del puerto Lápice, porque allí decía don Quijote que no era posible dejar de hallarse muchas y diversas aventuras, por ser lugar muy pasajero, sino que iba muy pesaroso, por haberle faltado la lanza. A la mano de Dios, dijo Sancho, yo lo creo todo así como vuestra merced lo dice, pero enderécese un poco, que parece que va de medio lado y debe de ser del molimiento de la caída. Así es la verdad, respondió don Quijote, y si no me quejo del dolor es porque no es dado a los caballeros andantes quejarse de herida alguna, aunque se les salgan las tripas por ella. Si eso es así, no tengo yo que replicar, respondió Sancho. Pero sabe Dios si yo me holgara que vuestra merced se quejara cuando alguna cosa le doliera. De mí sé decir que me he de quejar del más pequeño dolor que tenga. Si ya no se entiende también con los escuderos de los caballeros andantes eso del no quejarse. No se dejó de reír don Quijote de la simplicidad de su escudero, y así le declaró que podía muy bien quejarse, como y cuando quisiese, sin gana o con ella, que hasta entonces no había leído cosa en contrario en la orden de caballería. Díjole Sancho que mirase que era hora de comer. Respondióle su amo que por entonces no le hacía menester, que comiese él cuando se le antojase. Con esta licencia se acomodó Sancho lo mejor que pudo sobre su jumento, y sacando de las alforjas lo que en ellas había puesto, iba caminando detrás de su amo muy de su espacio, y de cuando en cuando empinaba la bota, con tanto gusto que le pudiera envidiar el más regalado bodeguero de Málaga, y en tanto que él iba de aquella manera, menudeando tragos, no se le acordaba de ninguna promesa que su amo le hubiese hecho, ni tenía por ningún trabajo, sino por mucho descanso, andar buscando las aventuras, por peligrosas que fuesen. Mais comme je sais qu'une des qualités de la prudence est de ne pas faire par la violence ce qui peut se faire par la douceur, je veux prier monsieur le gardien et monsieur le commissaire de vouloir bien vous détacher et vous laisser aller en paix. D'autres ne manqueront pas pour servir le roi en meilleures occasions. Et c'est à vrai dire une chose monstrueuse de rendre esclave ce que Dieu et la nature ont fait libre. Et d'ailleurs, seigneur gardien, continua Don Quichotte, ces pauvres diables ne vous ont fait nulle offense. Eh bien, que chacun d'eux reste avec son péché. Dieu est là-haut dans le ciel, qui n'oublie ni de châtier les méchantes, ni de récompenser les bons. Et il n'a pas bien que des hommes d'honneur se fassent les bourreaux d'autres hommes, qu'on ils n'ont à nul intérêt à cela. Je vous prie avec ce calme et cette douceur, afin d'avoir, si vous accédez à ma demande, à vous remercier de quelque chose. Mais, si vous ne le faites pas de bonne grâce, cette lance et cette épée, avec la valeur de mon bras, vous feront bien obéir par force. Voilà, par Dieu, une gracieuse plaisanterie, s'écria le commissaire. C'était bien la peine de tant l'interner pour accoucher de cette belle idée. Tiens, ne vaut-il pas que nous laissons aller les forces du roi, comme si nous avions le pouvoir de le lâcher, ou qu'il eût celui de nous en donner l'ordre? Allez donc, Seigneur, passez votre chemin et redressez un peu le bassin que vous avez sur la tête, sans vous mêler de chercher 5 pattes à notre chat. C'est vous qui êtes le chat, le rat et le goujat, s'écria Don Quichotte. In diesem Augenblick fing Don Quixote an, mit lauter Stimme zu schreien. Wohlauf, ihr tapfern Ritter, wohlauf! Es ist vonnöten, die Stärke eurer tapfern Arme zu zeigen, damit die Höflinge nicht das Beste im Turnier gewinnen.
Auf dies Geschrei und Lärmen liefen sich hinzu und brachen dadurch das Gericht über die anderen Bücher ab. Und so ist es wahrscheinlich, dass die Carolea und der Löwe von Spanien, wie auch die Taten des Kaisers von Don Luis de Ávila verfasst, ungesehen und ungehört, dem Feuer übergeben sind, die wohl hätten verschont bleiben können und die auch vielleicht, wenn der Pfarrer sie nur gesehen hätte, keinen so harter Urteilsspruch unterlegen wären. Als sie zu Don Quixote kämen, war er schon aus dem Bett aufgestanden. Er schrie und tobte und schlug von allen Seiten um sich, wobei er so wach war, als wenn er gar nicht geschlafen hätte. In un paese della Mancia, di cui non voglio fare il nome, viveva or non è molto uno di quei cavalieri che tengono la lancia nella rastrelliera, un vecchio scudo, uno suto ronzio e il levriero da caccia. 3/4 della sua rendita se ne andavano in un piatto più di vacca che di castrato, carne fredda per cena quasi ogni sera, uova e prosciutto il sabato, lenticchie il venerdì e qualche piccioncino di rinforzo alla domenica. A quello che restava davano fondo il tabarro di pettinato e i calzini di velluto per i dì di festa, con soprascarpe dello stesso velluto, mentre negli altri giorni della settimana provvedeva al suo decoro con la negrezza della migliore. Aveva in casa una governante che passava i 40 anni e una nipote che non arrivava ai 20, più un garzone per lavorare i campi e far la spesa, che gli selava il roncino e maneggiava il potatoio. L'età del nostro cavaliere sfiorava i 50 anni. Era di corporatura vigorosa, secco, col viso asciutto, amante d'alzarsi presto al mattino e appassionato alla caccia. At this point, they came in sight of 30 windmills that were on a plain, and as soon as Don Quixote saw them, he said to his squire, "Fortune is arranging matters for us better than we could have shaped our desires ourselves. For look there, my friend Sancho Panza, where 30 or more monstrous giants present themselves, all of whom I mean to engage in battle and slay, and with whose spoils we shall begin to make our fortunes. For this is righteous warfare, and it is God's good service to sweep so evil a breed from off the face of the earth." "What giants?" said Sancho Panza. "Those thou seest there," answered his master, "with the long arms, some have them nearly 2 leagues long." "Look, your worship," said Sancho, "what we see there are not giants, but windmills, and what seems to be their arms are the sails that are turned by the wind, and make the millstone go." "It is easy to see," replied Don Quixote, "that thou art not used to this business of adventures. Those are giants, and if thou art afraid, away with thee, out of this, and betake thyself to prayer, while I engage them in fierce and unequal combat." So saying, he gave the spur to his steed Rocinante, heedless of the cries his squire Sancho sent after him, warning him that most certainly they were windmills, and not giants, he was going to attack. He, however, was so positive they were giants that he neither heard the cries of Sancho nor perceived, near as he was, what they were. But he made at them shouting, "Fly not, coward and vile beings, for a single night attacks you." In een plaatsje in La Mancha, waarvan de naam mij niet te binnen wil schieten, leefde niet lang geleden zo'n edelman met een lans in zijn wapenrek, een antiek leren schild, een magere knol en een hazewind. 3/4 van de opbrengsten van zijn land werd opgeslokt door een dagelijkse stoofpot van helaas wat meer rund dan schapenvlees. 'S Avonds meestal een gehakt prutje, hond in de pot op zaterdag, linzen op vrijdag en een enkel duifje toe op zondag. De rest ging op aan een zwartlakense kiel en een fluwelen broek met bijpassend schoeisel voor de feestdagen. En door de week hulde hij zich in zijn gewone goed van het fijnste grijze laken. Bij hem in huis woonden een huishoudster van boven de 40, een nichtje van beneden de 20 en voor het land en de markt
een knaap die net zo handig de knol zadelde als hij het snoeimes hanteerde. Onze ridder liep tegen de 50. Hij was sterk van gestel, mager, schraal in zijn gezicht, een voorstander van heel vroeg opstaan en een geestdriftig jager. Er wordt wel beweerd dat hij Quijada of Quesada heette, want dat verschilt enigszins bij de auteurs die hiervan melding maken. Al valt uit aannamelijke veronderstellingen op te maken dat hij Quijada heette. Maar dit maakt weinig uit voor ons verhaal. Het is voldoende dat bij de weergave geen duimbreed van de waarheid wordt afgeweken. Per què has de saber, Sancho, si no ho saps? Que dues coses soles inciten a estimar més que altres, que són la molta bellesa i la bona fama. I aquestes dues coses es troben consumadament a Dulcènia, perquè en ser bella ningú la iguala, i en la bona fama poques li arriben. I per concloure amb tot, jo imagine que tot el que dic és així, sense que sobre ni falte res, i pinta la meva imaginació com la desitge, així que en la bellesa com en principalitat i en la riba Helena ni aconseguís Lucrècia ni cap altra de les famoses dones de les edats pretèrites, grega, bàrbara o llatina. I que diga cadascú el que vulga, que si per això fora reprendit els ignorants, no seré castigat dels rigorosos. Yo me acuerdo haber leído que un caballero español llamado Diego Pérez de Vargas, habiéndosele en una batalla roto la espalda, desgajó de una encina un pesado ramo o tronco, y con él hizo tales cosas aquel día, y machacó tantos moros que le quedó por sobrenombre Machuca, y así él como sus descendientes se llamaron desde aquel día en adelante Vargas y Machuca. Hete dicho esto porque de la primera encina o roble que se me pare, pienso desgajar otro tronco. Tal y tan bueno como aquel, me imagino y pienso hacer con él tales hazañas, que tú tengas por bien afortunado de haber merecido venir a Bella, y a ser testigo de cosas que apenas podrán ser creídas. A la mano de Dios, dijo Sancho, yo lo creo todo, así como vuestra merced lo dice, pero endereces un poco, que parece que va de medio lado y debe ser del movimiento de la caída. Así es la verdad, respondió Don Quijote, y si no me quejo del dolor es porque no es dado a los caballeros andantes quejarse de herida alguna, aunque se les salgan las tripas por ella. ¡Ay, Dios! Si será posible que he ya hallado lugar que pueda servir de escondida sepultura a la carga pesada de este cuerpo, que tan contra mi voluntad sostengo. Sí será, si la soledad que prometen estas tierras no miente. Ay, desdichada, y cuán más agradable compañía harán estos riscos y malezas a mi intención, pues me darán lugar para que con quejas comunique mi desgracia al cielo, que no la de ningún hombre humano, pues no hay ninguno en la tierra que de quien se pueda esperar consejo en las dudas, alivio en las quejas, ni remedio en los males. Don Quijote de la Mancha, al que aquí se retrata, de barba y pelo de plata, es don Miguel de Cervantes, hombre de pluma importante, en Lepanto combatió y una mano allí perdió. De ahí le viene por tanto lo de manco de Lepanto. Por asuntos de dinero en la cárcel lo metieron. Y allí, a la luz de una vela, escribió una gran novela. Don Quijote la llamó y pronto fama le dio. Volvió Sancho a casa de Don Quijote, y volviendo al pasado razonamiento dijo: a lo que el señor Sansón dijo que se deseaba saber quién, o cómo, o cuándo se multó el jumento, respondiendo digo que la noche misma, creyendo de la Santa Hermandad, nos entramos en Serra Morena, después de la aventura sin ventura de los galeotes, y del difunto que llevaban a Segovia. Mi señor y yo nos metimos entre una espesura, a donde mi señor, arrimado a su lanza, y yo sobre mi rucio, molidos y cansados de las pasadas refriegas,
nos pusimos a dormir como si fuera sobre 4 colchones de pluma. Especialmente yo dormí con tan pesado sueño, que quienquiera que fue, tuvo lugar de llegar y suspenderme sobre 4 estacas que puso a los 4 lados de la albarda, de manera que me dejó a caballo sobre ella, y me sacó debajo de mí al rucio, sin que yo lo sintiese. Eso es cosa fácil, y no acontecimiento nuevo, que lo mismo le sucedió a Sacripante cuando, estando en el cerco de Albraca, con esa misma invención le sacó el caballo de entre las piernas aquel famoso ladrón llamado Brunello. Amaneció, prosiguió Sancho, y apenas me hube estremecido, cuando faltando las estacas, vi conmigo en el suelo una gran caída. Miré por el jumento y no le vi. Acudiéronme lágrimas a los ojos, y hice una lamentación que si no la puso el autor de nuestra historia, pude hacer cuenta que no puso cosa buena. Al cabo de no sé cuántos días, viniendo con la señora princesa Micomicona, conocí mi asno, y que venía sobre él en hábito de gitano aquel jinete de pasamonte. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor, una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura. Los domingos consumían las 3 partes de su hacienda, el resto de ella concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de enterese mana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera, frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana, pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que aceptáramos a desear. Porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes, con quien piensa hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer. Que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios, quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. —¡Qué gigantes! —dijo Sancho Panza. —Aquellos que allí ves —respondió su amo—, de los brazos largos que suelen tener algunos de casi 2 leguas. —Mire, vuestra merced —respondió Sancho—, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. —Bien parece —respondió Don Quijote—, que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración, en el espacio que yo voy a entrar, con ellos en fiera y desigual batalla. Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento y no gigantes.
Adiós.